Buenas tardes, mi nombre es Anderson Pongotat. Vamos a hablar de las teorías del comportamiento organizacional y qué es el comportamiento organizacional. Es el estudio y la aplicación de los conocimientos acerca de la forma en que las personas se comportan individualmente y grupalmente en las organizaciones. Asimismo, trata de identificar maneras en que los individuos que pueden actuar con mayor efectividad. El comportamiento organizacional ayuda a que los empresarios observen el comportamiento de los individuos en las organizaciones y facilita la comprensión de la complejidad de las relaciones interpersonales en las que interactúan las personas. Seguimos con el fundamento del comportamiento. Tenemos 5 comportamientos los cuales son la introducción al comportamiento organizacional. Segundo, el comportamiento individual en la organización. Tercero, el comportamiento grupal en la organización. Cuarto, integración de grupos de trabajo. Quinto, integración de grupos efectivos. Nos preguntamos qué serán los fundamentos de comportamiento organizacional. ¿Qué son ellos? Son las actitudes, características biográficas y aprendizaje. Ahora intentaremos resumir lo que descubrimos y consideramos la importancia que tiene para la gerente, que trata de entender el comportamiento organizacional de las personas. Por ejemplo, las actitudes. La actitud influye de manera directa en el nivel de desempeño y satisfacción de un empleado a través del ajuste entre su actitud y el puesto, dado el deseo de la administración de obtener un ajuste compatible. Nos preguntaríamos, ¿qué se puede hacer en este caso? Pues, en primer lugar, nosotros realizaríamos un proceso de selección eficaz, mejorará el ajuste y el análisis de puestos, brindará información sobre los trabajos que actualmente se realizan y las actitudes que necesitan los individuos para llevar a cabo en forma adecuada así a realizar los trabajos. Los solicitantes se someten a pruebas, entrevistas y evaluaciones para conocer el grado en que dominan las actitudes necesarias y así no llevar a cabo conflictos. En un segundo plano o lugar, las decisiones de ascenso y transferencias que afectan a los individuos que ya tienen empleo en las organizaciones deben reflejar las actitudes de los candidatos, igual que con los empleados nuevos deben tener cuidado para evaluar las habilidades críticas que los postulantes necesitarán para desempeñar el puesto y para armonizar dichos requerimientos con los recursos humanos de las organizaciones. En un tercer lugar, el ajuste mejorará con la afinación del impuesto para que coincida mejor con las actitudes de los solicitantes. Con frecuencia es posible modificar el trabajo a fin de que se adapte a mejorar talentos específicos de un empleado dado, sin que esto signifique que haya un efecto significativo en las actividades básicas de pruebas del puesto. Algunos ejemplos serían cambiar ciertos equipos que se utilizan o utilicen en coordinar, organizar las tareas del anterior de un grupo de empleados. Más que todo, de eso se basa los fundamentos del comportamiento organizacional y más que todo sus fundamentos del comportamiento. Decíamos que la introducción del comportamiento organizacional se caracteriza por tener algunas como las conductas, el comportamiento organizacional, psicología organizacional, campos de actuación, modelo de comportamiento organizacional, individual, grupal, organizacional, todo este tipo. Esfuerzo laboral, apoyo organizacional. El segundo comportamiento, el comportamiento individual en la organización. Este nos habla de la naturaleza de las personas como características demográficas entre los individuos, edad, sexo y raza, las capacidades físicas, capacidades mentales, percepción y aprendizaje, motivación, factores de influencia en la motivación, frustración, tolerancia a la frustración, otros como sus actitudes, las competentes cognitivas, competente efectiva,
competente de conductal. Otra nos puede ser como la personalidad de las teorías de las personas, personalidad, Freud, Erikson y Robert Marx. Los valores universales, instrumentales y terminales. Otra teoría como tal es la grupal organizacional, que tiene como características de definición de grupos, tipos de grupos, grupos formales, grupos informales, utilidades de los grupos para las personas, para los grupos de trabajo, para la organización, las características de los grupos, normas, roles, homogeneidad, afiliación, cohesión, la comunicación interpersonal, redes y barreras, liderazgo, rasgos, tipos de papel y poder. Más que todo, esta se basa como en esto. Tenemos una característica que es la de los grupos de trabajo, que estas tienen sus subcaracterísticas con las condiciones eficiencia de los grupos, metas, objetivos, tareas, recursos, recompensas, características de los integrantes, tamaño del grupo, tecnología, necesidad personal, las cuales grupales, ética grupal, valores, hábitos, costumbres, puede ser procesos de formación de los grupos, también adaptación, regulación, desempeño, desintegración y una característica de fundamentos del comportamiento, en las que son por lo menos los grupos efectivos que se componen de ventajas y desventajas de los grupos de trabajo. Puede ser características o es de los grupos de alto desempeño, modalidad de elección, equipos para la solución de problemas, equipos interfuncionales, grupos operativos, circulares de calidad, grupos de proyectos, calidad de vida en el trabajo, diseño de proyectos de trabajo en equipo, establecimiento de metas, planeación de actividades, determinación de recursos. Son muchos de los cuales que se componen cada una de esas características de los fundamentos del comportamiento organizacional. Espero que hayan podido. Hablemos de Adam Smith, un gran filósofo, economista y británico. Adam Smith vino al mundo en Kiscaldy, pequeño pueblo escocés de pescadores cercanos de Edimburgo, en un día primaveral de fecha desconocida del año 1723, y fue bautizado el 5 de junio del mismo año. Hijo único del segundo matrimonio de Adam Smith, inspector de aduanas, y de Margaret Douglas, quedó huérfano de padre a los 3 meses bajo la tutela de su madre, hija de un rico propietario de la comarca, a quien siempre permaneció muy unido. A los 4 años vivió a lo que parece haber sido la única aventura de su vida. Adam Smith impulsó de manera notable el desarrollo de la economía como ciencia moderna. En 1776 se publicaron en Londres sus investigaciones sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, en 5 volúmenes, en una de las cimas del pensamiento económico moderno. Previamente, sin embargo, había publicado una obra en carácter filosófico. La teoría de los sentimientos morales, que guarda una evidente relación con el desarrollo de sus ideas económicas. La teoría de los sentimientos morales, publicada en 1759, es una obra profundamente influida por el utilitarismo de Bergman y Mill. En el Adam Smith descubre la forma de los juicios de los morales en el marco de un orden natural, de ámbito social, y sobre cuyos principios basará su posterior liberalismo económico. Smith veía en el comportamiento humano la presencia de una dualidad entre razón e impulsos pasionales. La naturaleza humana, dualista y racional al mismo tiempo, empuja al hombre tanto al enfrentamiento como una creación, instituciones sensitivas a las consecuencias de los común. En este campo la filosofía moral
tiene especial comportamiento para Smith el concepto de simpatía, la cual constituye un principio que explica la formación de los juicios morales, pero también es un método. Por medio de ella, el individuo expresa un juicio favorable del comportamiento del prójimo y espera que los demás hagan lo mismo. Este conjunto de expectativas recíprocas convierten a la sociedad en un sistema de intercambio de servicios entre los individuos. De este modo, el egoísmo individual converge hacia el interés general para conseguir la convivencia y los beneficios sociales. Más que todo, como que él se basaba en esas cosas. Los economistas suelen citar a Adam Smith por sus contribuciones a la doctrina. Más que todo, Smith utilizó la industria y la fabricación de alfileres. Para su ejemplo, él observó que 10 individuos, cada uno haciendo un trabajo especializado, podían producir unos 48.000 alfileres al día todos. Sin embargo, él estuvo que si cada uno estuviera trabajando en forma separada, independiente de los demás, de los 10 obreros juntos tendrían suerte y alcanzarían a hacer 10 alfileres al día. Son cosas que él se fijaba y miraba que se podía. Por lo menos la creación de inventos de maquinaria que arrollarán mano de obra. El desarrollo extenso de los procesos de producción durante este siglo, en ese siglo, indudablemente ha sido estimulado por ventajas económicas de la especialización del trabajo, más que todo citada hace más de 200 años por Adam Smith. Hablemos de las teorías administrativas. Más que todo, la teoría la teoría administrativa va de la particular a lo general, de abajo hacia arriba. Su mayor exponente fue Frederick Wilson Taylor. Él hacía énfasis en las tareas a nivel operarios. Entre los seguidores de la teoría científica podemos encontrar a Henry Ford, Franz Hilbert y Harrington Emerson, y mayor exponente de teoría científica, Taylor. Venía de una familia de cuáqueros. El patentó más de 50 inventos y particulares, participa en congresos, habla del salario, hace crítica de la forma en la que se retribuyen los trabajos, más que todo. Dice que eso no es estimulante y dice que hay que pagar por lo que se produce. Publica su primer libro en 1903 llamado Administración de Oficinas y Talleres. Él dice que hay que hacer una sola labor para que haya mayores eficiencias. Habla de la racionalización del trabajo porque propone usar métodos científicos como la observación y la medición. Dice que hay que aplicar el estudio de tiempos y movimientos. En 1911 publica su libro Principios de Administración Científica, en donde da a conocer todas las teorías. Habla de la gerencia, falta de uniformidad, de las técnicas y metodologías de trabajos. Taylor propone aplicar la administración científica para las resoluciones de esos problemas. La filosofía de la teoría, más que todo, dice como la ciencia, la armonía, cooperación, rendimiento máximo, desarrollo. Taylor propone realizar el trabajo, estudio, el tiempo y movimientos. Esto nos ha permitido escoger la selección de análisis. Va a permitir saber que tengo que preparar el trabajador, para poder establecer salarios equitativos. Tal vez es un precursor de selección de personal, división del trabajo especializado. Cuando un obrero se hace a cargo de una tarea sencilla y habrá que utilizar de manera de montaje. Por lo menos características como diseño de cargas de trabajo. Consistía en establecer cuál iba a ser el contenido de cargo. Dice que puede haber dos tipos de cargos, simple y complejo, y el simple abarca una sola tarea y el complejo dos o más. Es bastante, aunque puede admitir a personas menos calificadas, puede reducir costos, incapacidad de reducir posibilidades de cometer errores.
facilita la supervisión y aumenta la eficiencia. Otra, una característica como tal, incentivos y salariales, beneficia a ambas partes. Obviamente, condiciones de trabajo, aspectos en los que se pudo o puso más énfasis fueron los instrumentos, distribución física de las máquinas, ambiente físico. La teoría administrativa describe los esfuerzos para definir las funciones. Al escribir aproximadamente al mismo tiempo que Taylor y Fallon propuso que todos los administradores desarrollaran 5 funciones administrativas: planear, organizar, ordenar, coordinar y controlar. La importancia de este sencillo punto de vista queda relieve cuando reconocemos que casi todos los libros de texto de introducción a la administración utilizarán en la actualidad las mismas 5 funciones o una variación muy cercana de marco básico para describir lo que hacen los administradores. Además, Fallon describía la práctica administrativa como algo distinto de la contabilidad, algo totalmente fuera. Por lo menos el gobierno y hasta el hogar luego procedió a señalar 14 principios de administración que se podían enseñar en las escuelas y universidades. Se muestran esos principios en las tablas aquí: la autoridad, la división del trabajo, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, subordinación, remuneración, centralización, cadena de mando, orden, equidad, estabilidad del puesto, iniciativa, espíritu de equipo. Era un sistema caracterizado por la división del trabajo, una jerarquía realidad, sino que más bien representaba una reconstrucción selectiva del mundo real. Más que todo, las ideas humanísticas de Fouillade han influido en la forma como vemos la motivación y qué tales. El poder, la autoridad hoy en día. De hecho, los estilos de administración y organizaciones japonesas que se pusieron en moda en América del Norte, Europa, a fines de los años 70, se ven a Fouillade. Ponen un fuerte énfasis en un sentimiento, compañerismo en grupo y esfuerzo de equipo. Expresa sus puntos de vista en De Función de Ejecutivo, que se publicó en 1938. Barman visualizaba las organizaciones como que estaban compuestas, personas que tenían relaciones sociales, intelectualmente interactuantes, el principio papel de la administración, más que todo. Espero haber podido realizado una actividad como la esperaban. Gracias.